Nehemías capítulo 6. Téngalo por ahí porque lo vamos a estar leyendo. Primera diapositiva, por favor. Tendremos la oportunidad sin duda de aprender muchas cosas. Y les envié mensaje diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Hasta ahí. Segunda, por favor, siguiente. Bueno, aquí encontramos intrigas de los adversarios y terminación en su general del muro. Una invitación a precisamente que se le da a Nehemías para reunirse. Dice la versión 10 habla hoy cuando Sanbalat, Tobías y los demás enemigos nuestros supieron que yo había reconstruido el muro sin dejar en ella ninguna brecha, aunque todavía para él le faltaban colocar las puertas, como ya vimos, ¿verdad? Algunas de las hojas de las puertas en su sitio, me enviaron un mensaje. No, al enemigo no le agrada el triunfo. Al enemigo le agrada, siempre le agradará vernos derrotados, vernos fracasados. Y sobre todo, tristemente, como aquí vemos a estas gentes, lo que tenía que ver con la obra del Señor. Cuando fracasó precisamente esa oposición tan abierta que ellos habían tenido, bueno, recurrieron a ser astutos y repetidas veces invitaron a Nehemías a una consulta, entre comillas amistosa, con ellos en la llanura, dice, de Ono, 28 kilómetros fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Vente para acá donde nadie nos oiga,
ahorita que no nos oyen, no se lo digas a nadie, son signos de alerta. Bueno, pero que no lo sepa el hermano, la hermana, el pastor. Normalmente lo enemigo trabaja, como ya vimos, trabaja individualmente y trabaja aparte. Muy bien, pero se había terminado la obra. Y entonces tienen otro plan. Y llaman a Nehemías para que esté ahí. ¿Qué pasó? Siguiente, por favor, que ellos intentaban, ¿sí?, separarlo de los hermanos para asesinarlo o tal vez inclusive para atacar a Jerusalén en su ausencia. Una casa dividida no prevalece. Una familia dividida no prevalece. Por ende, una iglesia dividida no prevalecen. Son raras las iglesias que después de 100 años, digo algunas menos, se mantienen. Normalmente siempre a través de ese tiempo hay quien busca, piensa, cree que debe ser de otra manera. Pero Nehemías, vamos a ver que es un hombre sabio de parte de Dios. Proverbios 1 es muy interesante, sobre todo cuando habla cuál es el fin de los proverbios. Al principio, luego. Y entonces se da cuenta, ¿verdad?, que sus adversarios están haciendo una conspiración contra él. Están tramando algo. Su respuesta es una réplica clásica, ¿sí? Clásica que existe para ceder a las distracciones. Encontramos a Satanás en el desierto, tratando de distraer al Señor, tratando de ser ese obstáculo y diciendo desde, si eres hijo de Dios, y aún usando la propia palabra del Señor en el sentido de su conveniencia. Tírate, no dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece, que tu pie no va a tropezar, que tú no vas a caer. A ver, arrójate. Y Satanás lo lleva hasta el Señor Jesús, hasta lo más alto, dice, al pináculo del templo. Y le dice, lánzate. Y entonces vemos precisamente esa respuesta que debe ser cuando nos quieren distraer de la obra. Recuerde que estamos hablando de la reconstrucción de un muro, pero estábamos hablando también en un sentido espiritual de que también estamos construyendo una ciudad con piedras no hechas de manos, sino con vidas, con personas. Esa construcción que tiene que ver con lo que veremos al final del día de hoy. Bueno, la respuesta es muy interesante. ¿Qué pasó? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Yo estoy haciendo algo para el Señor y no me jales. Mira, vente, vamos, es que se necesita. Sí, sé, pero yo tengo una tarea. A lo mejor no tan importante, no tan aparentemente necesaria, pero es una obra que Dios me ha puesto. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando somos fieles en lo poco, lo seremos sin duda también en lo mucho. Y así nos prueba el Señor. ¿Hasta dónde somos fieles? A su palabra y a Dios. Cuando no somos fieles a Dios,
No le somos fieles a nadie. A nadie. Bueno, dice, versículos 5 al 9, vamos a leer, por favor. ¿Ya lo tienen? O me espero tantito. Ahí tengan su Biblia, decía que vamos a leer. Y dice que entonces Sanballat envió a mí sus criados para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora será oído del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Voy al 8, ¿verdad? 9 ya, juntos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué siguió? Decíamos, pues que fue enviada a Nehemías una carta abierta, no sellada. ¿Y por qué? Donde no se certificaba los anónimos, las cuestiones, pero que sí de alguna manera traen toda una intención, como más adelante veremos. Pero sí querían que se fuera, ¿verdad? Ese contenido, se le leyera, que se hiciera del conocimiento público, que se leyera ante todos. ¿De qué decía la carta? Bueno, en la carta se le acusaba, ¿verdad?, de conspirar. Se afirmaba que Gazmú, ¿sí?, insinuaba, no, ninguno de estos tres, sino otro, que los judíos pensaban rebelarse contra Persia. Bueno, no yo, pero yo sé que, o me dijo que. Y entonces Nehemías va a negar esto de una manera muy dignamente, esta acusación. Pero hay algo muy interesante que por ahí está en rojo, sin airarse, sin enojarse. ¿Por qué? Decíamos, porque era un hombre sabio. Sabía que una negativa, ¿sí?, violenta y extrema solo contribuía a esparcir el rumor, y esto iba a agradar al enemigo. Para empezar, hay algo que nosotros conocemos, que la respuesta blanda calma la ira. Y que además, cuando estamos enojados, airados, no obramos con sabiduría. No tenemos esa claridad. ¿Qué más había? Bueno, que esas maquinaciones que ellos tenían llevaban un fin. Y el fin era lo que el enemigo hace también, Satanás con cada uno a veces, que es hacernos sentir ¿qué? Miedo.
Yo creo que muchos de los hermanos nuevos y a muchos se acercan y dicen, fíjese que soñé, fíjese que me pasó, fíjese que... y uno dice, no tema, no puede hacer nada. Usted ya es propiedad de Cristo y el Espíritu Santo está en usted. Por lo tanto, nada puede hacer el hombre, ¿sí? Y mucho menos el enemigo. Quiera pues entonces hacer sentir miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos lleva precisamente a dejarnos inutilizados para cualquier cosa. Sí, una cosa es temor de Dios y otra cosa es miedo. Y el miedo, en este caso, en ese extremo, pues es esto que llevaba. Y además sabía que si él lograban atemorizarlo, ¿qué iba a pasar con sus colaboradores? Recuerdo de la fábula, aquella donde no encuentra la manera el zorro de poderse comer las gallinas, porque están adentro y es muy difícil. Pero por ahí encuentra un inocente pollito que le dice, ¿verdad? Y que le tira y dice, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y entran todos en miedo y todos por todos lados. ¿Qué iba a pasar si venía este sentimiento de miedo en cada uno? Pues que simplemente la obra se iba a detener. La obra no iba a continuar, ya no se iba a hacer lo que faltaba por terminar. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice que volvía a recurrir ¿a quién? A Dios. Ahí es donde siempre sabemos, Señor, ¿qué sigue? Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, tú indícame. Vemos en la historia de este hombre Moisés, muchas veces preguntándole a Dios, ¿qué? Y diciéndole, Señor, ten misericordia de esta gente. Si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, pues termina. Se hace uno con ellos. Nos hacemos uno con los demás. Versículos 10 al 14 vamos a leer. Espero que ya no se vayan de ahí. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Atalía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Juntos
Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces vemos que había varios ahí, varios profetas que deseaban, que traían toda la intención. Siguiente, por favor. Sanballat, junto con este hombre, realizaban una última tentativa. ¿Sí? Se lanzaron como último recurso. ¿Sí? Sobre todo cuando ellos pudieron encontrar entre el pueblo traidores. ¿Sí? ¿Y dónde? Entre los mismos sacerdotes y profetas. ¿Sí? Ya podíamos leer ahí de esto. Nehemías, ¿verdad? Dice que son sobornados con el propósito de intentar persuadir a Nehemías a refugiarse en un lugar del templo. Sí, siempre se va a buscar que los demás tengan aparentemente un beneficio, o a veces se da para tomar, se soborna. Y dice que cuando el soborno lo permitimos en nuestra vida, pues ya no obramos con sabiduría, entontecemos. Cuando alguien compra a alguien con dinero, con bienes o con cuestiones, bueno, empiécenlo a considerar. Consideren a veces qué va a pedir a cambio. A través de algunas iglesias donde puede estar, nunca faltó alguien que se acercó y dice, déjeme, si quiere yo lo pago, yo lo hago, yo lo financio, pero a cambio de qué. Bueno, el precio que luego ellos van a pedir va a ser bueno, pero acuérdese, y ese caso, recordar al pastor, lo tuvimos mucho aquí con un hermano y un pastor que le hacía regalitos caros, regalitos continuamente, sobre todo cada que se resbalaba y pecaba, siempre venía y decía, Dios puso en mi corazón, ahí le va un cañonazo de esto, ahí le va un bien de este, ahí le va. Cuidado, cuidado. Tenemos que ser sabios e ir a Dios para saber cuándo sí y cuándo es simplemente parte de querer sobornarnos. Bueno, la segunda es que dice que el consejo que daba este hombre iba al contrario a la Escritura, porque lo invita para que se refugie en un lugar del templo. El templo era para adorar, el templo era para ofrecer incienso. El templo tenía, si ustedes recuerdan, el templo, no el atrio, pero vamos a considerar todo. Bueno, tenía una función específica. Por eso decimos, oye, el templo no es esto. El templo ahora tiene, casi la mayor parte de los templos en muchos lugares pequeños, tienen usos múltiples. Este es un local. El templo, ¿quién es? Nosotros. El templo de Dios, y por eso dice, cuiden ese templo de Dios. Tanto, ¿verdad? Uno como los demás, porque somos parte de. Sí, esto iba a ser contrario a la ley de Dios.
era pecado. Y entonces esto iba a ser aprovechado para difamarlo. Siguiente, por favor. Y entonces Nehemías rechaza de una manera valiente la sugerencia. Veíamos y el falso mensaje de este hombre de Dios. Y entonces dice, un hombre como yo ha de huir en la tarea que el Señor le había encomendado. Era lo importante. Y dice, va a huir. Va a huir. ¿Y quién que fuera? Como yo, entraría al templo para salvar la vida. ¿Quién? Que fuera un hombre. ¿Por qué? Porque no le correspondía. Había quién, había suertes, había tiempos, personas para entrar. Y todo lo demás, pues era fuera de un orden que Dios tenía claro y que tiene claro y escrito en el libro de la ley, Levítico. Y entonces dice, no voy a entrar, de ninguna manera voy a entrar. El templo no es para refugiarme. ¿Para qué es el templo o para qué es el lugar? Bueno, para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios. Para eso es nuestro templo. Y lo cierto es que la verdad es que él va a permanecer firme en la fe. El Señor le había dado una visión, le había dado una palabra y había mostrado el Señor a través de todo esto, todo el tiempo, ese respaldo. Y entonces son situaciones que iban a presentarse, pero él conocía y sabía el propósito de Dios. Gracias a Dios porque hoy en Cristo tenemos la victoria. Dice que a veces nos ven derrotados, pero no, es parte de etapas en nuestra vida. A veces, bueno, qué bueno, porque no siempre estamos arriba. Cuando siempre estoy arriba y estoy bien, me puedo olvidar. Cuando no es así, siempre recordaré. Bueno, vamos a leer versículos vamos a ver versículos 15 al 19. Dice, fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Liut en 52 días. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Bueno, aquí hay algunos aspectos interesantes que tienen que ver con cuestiones aparentemente familiares. Siguiente, por favor. Bueno, se va a concluir el muro. O sea, todo lo que incluye puertas y todo alrededor. Y dice que lo que no se pudo hacer en casi 100 años, se hizo en 52 días. La que para el hombre es imposible, dice, para Dios es posible. Trabajando todos juntos
haciéndolo, se logró. ¿Y qué trajo? Bueno, vergüenza a los adversarios que se burlaban y decían, van a construir, van a reconstruir. No, hombre, lo que estos hacen, una zorra va a venir y se para encima y lo tira. Bueno, se había concluido. Una obra bastante monumental. Por ahí pueden checar cuántos kilómetros tenía Jerusalén en ese momento, en ese tiempo. Y entonces ellos tienen que reconocer que, como ya nos decía el pastor Armando, que la buena mano de Dios, ¿sí?, había obrado a favor de ellos, de los judíos. Gracias a Dios, porque la buena mano de Dios obra en nosotros. A veces pensamos que prosperamos porque somos muy inteligentes, porque somos muy duchos, porque somos... Lo cierto es que siempre la gloria es de Dios. Los éxitos son de Dios. Los fracasos son nuestros. Siempre, así será. Bueno, este hombre era fiel y aquellos que le siguieron también. ¿Qué pasó? Que ahora iban a poder vivir dentro de la ciudad seguros, ¿sí?, tras los muros de Jerusalén. Ya se había hecho parte de esa gran obra. Y continúa. Capítulo 7, por favor. Si son tan amables. Leo el versículo 1, vamos a leer el siguiente, hasta el versículo 5 solamente. Bueno, dice luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores levitas. Siempre habrá unos que son más temerosos de Dios que otros. Gracias a Dios. Ojalá y todos fuéramos temerosos en grande manera de Dios. Ya tenemos ahí 7:5, las 5, cuando la muralla quedó totalmente reconstruida, se colocaron las puertas. Bueno, se nombró a cada uno de los que había de participar, como hoy mismo en la iglesia, cada uno tiene una tarea, un cuerpo. Cada uno de los miembros tiene una función, por humilde que parezca. 1 Corintios, por ahí 12 al 14, es muy interesante, ¿verdad? Lo que dice. Bueno, se nombraron entonces cada uno de estos. Y al frente de Jerusalén, dice que puso a su hermano Hanani, ¿sí?, y Ananías, el comandante de la ciudad, que era un hombre que digno de confianza, un hombre digno de confianza, porque era un hombre que ¿qué? Temía a Dios. Eso es lo primero que se necesita, un hombre que teme a Dios, que tema a Dios. Qué difícil es encontrar a veces hombres que teman a Dios, porque ese temor de Dios nos va a librar a las iglesias de muchas situaciones. Porque ese temor de Dios lo va a llevar a tomar decisiones sabias, como en el caso de Nehemías.
porque habrá sobornos, habrá intentos de temor, de poner temor, habrá intentos de diferente. Pero cuando hay, como este hombre que puso, Nehemías lo había observado. Y ese es el punto, que era un hombre temeroso. Los hombres temerosos de Dios tienen ciertas características. Y lo primero es que aman a Dios por sobre todas las cosas. Lo segundo, aman sus mandamientos. Y entonces los viven. No tienen que vivirlos. Quieren, lo hacen. Siempre están buscando el favor de Dios, la voluntad de Dios, sea de palabra, sea de obra, sea de pensamiento, lo hacen para honra y gloria del Señor, temen a Dios. ¿Sí? Y dice que este era más que muchas personas, más que muchos que estaban ahí. Siguiente, por favor. Dice el versículo 3. Le dije que no debían abrir las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día, y que debían cerrar y asegurar, estando en su puesto, de los guardias también. Asegurar también, estando sus puestos, los guardias. También dice que nombró vigilantes. Qué importante es, ¿verdad? Dice, hasta que sea el día, porque a oscuras no se puede ver si hay más. Si nos dice, hasta bien entrado el día, cuando todo es claro, y que estén ahí los guardias, gente de honor, gente que podía confiarse, se habían escogido, porque ya había pasado el soborno, ya habían pasado muchas cosas, y entonces, era gente que cuidaba, y entonces hay que cerrar puertas. Por eso también tenemos que cerrar nuestra mente y nuestro corazón a las voces de las personas, no a lo que dicen, sino a lo que en un momento dado nosotros tenemos que cerciorarnos como los de Berea, si es que la palabra de Dios lo dice. Y cuando no le entiendo, pregunto, porque entre los ancianos de la iglesia hay sabiduría. Aquí hay 3 pastores y se le puede preguntar a cada uno de ellos, pero sobre temas en específico no, porque muchas veces venimos a preguntar, pero queremos que ellos nos resuelvan la pregunta que tenemos, pero ni siquiera hemos leído, no hemos investigado, no hemos orado. Oiga, pastor, ¿por qué dice esto la palabra? ¿O por qué este tema? Y uno pregunta, a ver, ¿a qué conclusión ha llegado? ¿Por qué ha llegado? Me acordé de la pregunta de, ¿se pierde la salvación? Y entonces preguntar, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué piensa así? Y poder escuchar. ¿Y qué dice la palabra entonces de lo que usted ha leído? Y entonces ya puede uno puntualizar. Pero no, oye, pastor, ¿me puede hacer la tarea? Por favor. No, esa es parte de escudriñar y descubrir esos tesoros. Dice que también nombró vigilantes en los mismos
de los mismos habitantes de Jerusalén, de la misma gente, los que iban a estar atentos, los que vivían dentro, los que eran parte de, ahí estaba su familia, su esposa, sus hijos, sus padres quizás, ¿verdad? De los muchos. Y entonces los escogió para que vigilaran, unos en sus puestos conforme al tiempo que les tocaba y otros enfrente de su casa, ¿sí? Atentos también. Y el Señor habla de una parábola, que qué pasaría, ¿no? Si supiéramos que el ladrón viene a robar nuestra casa, ¿qué haríamos? Si alguien viene a saquear, ya ves, siempre pensamos en lo material, pero pocas veces en las personas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que, cuidado a quién le abrimos la puerta en la casa. Hermana, a todo mundo hermaníamos y a todo mundo les decimos, Dios le bendiga, pásele, espérese, que tanto lo conoce. Ahora sí ya sabemos que viene a contarnos algo que nos inquieta, algo que no nos edifica, pues no nos enojamos ni tampoco contestamos de una manera brusca, sino simplemente decimos, ¿sabes qué? Eso no quiero saber. Cada uno vigilaba en sus propias casas. Siguiente, por favor, y última. Amén. Espero que no estén nerviosos los que iban a ver el partido. Con razón algunos no vinieron. Versículo 4. No soy profeta. La ciudad era grande y extensa. Y entonces había dentro de la ciudad poca gente. ¿Sí? Porque las casas, ¿qué? No se habían reconstruido. Entonces se habían reconstruido donde ya había gente, pero muchas no habían sido reconstruidas, no había gente. Recuerden que cuando fue saqueada la ciudad por los babilonios, fue hecha pedazos. Y ellos se habían dedicado, la mayoría todo el tiempo, muchos, en su mayoría la gente común, se había dedicado pues a sus casas, a sus terrenos, y luego los últimos 2 meses prácticamente en la reconstrucción de los muros. No había tiempo para reconstruir más allá. Bueno, dice que entonces este versículo nos da la oportunidad de poder ver que dice que Dios puso en su corazón, ¿sí?, que reuniese a todos los nobles, oficiales y al pueblo. ¿Para qué? Para que se puedan empadronar según sus genealogías. Había que saber quién estaba viviendo allá adentro, y también, como más adelante veremos, termina diciendo el versículo número 5, porque esto va a llevar para ver a quiénes van a traer a vivir dentro. Y entonces por ahí va a aparecer una lista de los primeros que regresaron a Jerusalén y que están viviendo, bueno, que regresaron a Judá y que están viviendo alrededor. Y entonces a estos se les va a invitar para que vengan a vivir dentro. Los que ya son. Esta genealogía va a ser muy interesante. Por eso aparece la lista de estos que volvieron, precisamente como Dios pone en nuestro corazón. ¿Qué sigue? Dios sigue dirigiendo a Nehemías. Amén, gracias a Dios. Si Dios permite, la próxima semana
a la misma hora, tendremos la oportunidad de poder considerar el capítulo número 9. Porque de aquí en adelante son esa lista de las genealogías que ya habíamos visto en Esdras, con Zorobabel. Y entonces ahora aquí va a ser. Y entonces iremos hasta el capítulo número 9. Amén. Amén. Dejo lugar al pastor. De pie, hermano. Puestos de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Muchas gracias, amado Señor. Tenemos de ti siempre la oportunidad de recordar que tú eres con nosotros en todo momento y que cualquier cosa que podamos enfrentar, Señor, como tu pueblo en el servicio, tú tienes cuidado de nuestra vida. Nuestra súplica, Señor, y nuestro ruego es que nos ayudes para poder aprender de lo que tu palabra nos muestra. Así, Señor, como Nehemías, buscándote en oración en todo momento, en la certeza de que eres tú quien llevará siempre a buen término lo que has empezado en nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y ahora que terminamos, Señor, imploramos que sigas derramando tu bendición sobre todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Saludos a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Y si el Señor permite, nos vemos el domingo. Dios les guarde.